¿Recuerdas cuando hace un tiempo grabé un video aquí sobre el renacimiento de McLaren? En ese momento, a punto de ganar el campeonato de constructores de 2024, que ganó y que ahora en 2025 está camino de ver a sus dos pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris, liderando la tabla. Pues bien, olvídalo, no es de eso de lo que vamos a hablar. Pero ha llegado el momento de contar la historia de otro renacimiento, de una gigante de la historia de la Fórmula 1 que estuvo, como McLaren, cerca de dejar de existir, pero que puede estar muy cerca de la cima nuevamente. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? Hoy vamos a hablar del renacimiento de Williams aquí en Splash and Go. ¡Vamos allá! El equipo fundado por Frank Williams y luego refundado por él junto a Patrick Head a finales de los años 70 tendrá, lo prometo, palabra de scout. Es así, ¿no? Palabra de scout. Su historia será contada en nuestra sección Equipos que amamos, pero al igual que con Ferrari, necesitaremos hacer un mega episodio. No sé si con 4 episodios de duración, pero el de Sauber, que comenzó en 1970 y fue hasta 2025, como sabes, tuvo 52 minutos de duración. Pues bien, hoy vamos a hablar de una parte de la historia de Williams, y no tan a fondo, sin ahondar en anécdotas y demás. Pero vamos a hablar de cómo se encaminó hacia el abismo, tuvo diversos problemas, perdió personas importantes y no gana una carrera desde 2002 en Barcelona con Pastor Maldonado. Así es. En 1997, Williams estaba en la cima del mundo ganando otro campeonato de pilotos y de constructores. Jacques Villeneuve al volante y el FW19 era una máquina invencible, o casi. La dupla en esa ocasión, además del hijo de Gilles, era Heinz-Harald Frentzen. Pero precisamente por Frentzen, Williams había perdido a mediados de 1996 a alguien que haría mucha falta. Adrian Newey, autor de autos ganadores a lo largo de esa década, que, impulsados por los motores Renault V10 y con la parte técnica respaldada por Patrick Head, un tipo famoso no por crear nada, sino por copiar mejor que lo que hacían los rivales, había ganado prácticamente todo lo que había para ganar en esos años. Ganaron pilotos y constructores en el 92, 93, constructores en el 94 y nuevamente en el 96 y en el 97 pilotos y constructores. Pero cuando termina el campeonato del 97 también termina una era, porque para el 98 ya no tendrían a Newey ni el apoyo de fábrica de Renault, que se estaba yendo de la Fórmula 1 una vez más. Y la razón de la salida de Newey tenía que ver con Frentzen, pero esa fue solo la gota que colmó el vaso. Adrian Newey había venido de March. Ya conté sobre su despido en este video aquí, enlace en la descripción, para encargarse del área de aerodinámica del equipo que había quedado huérfano cuando Frank Dernie se fue tras Nelson Piquet a Lotus. Newey llegó como un aerodinamicista talentoso que necesitaba demostrar que era capaz de hacer algo más que un auto ganador, porque mucha gente decía que era talentoso, pero podía haber sido suerte, ya que el coche del 88 de Leyton House había sido bueno, el del 89 no, y en el 90 nadie sabía si las cosas se habían resuelto porque él se fue o si había dejado algo fabuloso allí. En fin, mira el otro video y vas a entender la historia. Pero entonces él hace un auto muy bueno, el FW14, que se rompía demasiado, pero tenía sus puntos fuertes. Senna termina llevándose ese campeonato y McLaren se queda con el de constructores. Pero entonces, en el 92, con la electrónica de Patrick Head y Paddy Lowe, recuerda esos nombres, las cosas salen muy bien y la suspensión activa le permite a Newey hacer una aerodinámica refinada que funcionaba en todo momento. De hecho, hablé sobre la suspensión activa en este otro video aquí. El resultado, Mansell campeón en el 92 y Williams se lleva el de constructores. Y en el 93 sería lo mismo, con el FW15 siendo posiblemente el coche más avanzado de la historia de la Fórmula 1, arrasando también, aunque teniendo trabajo con Ayrton Senna, que ganó 5 carreras. Aún así, Prost fue campeón por 4ª vez y Williams se llevó el de constructores. En el 94, como sabemos, fue un año que prácticamente no terminó, pero Williams también se llevó el de constructores. Cuando Benetton con Schumacher, Ross Brown, Rory Byrne y ahora con los motores V10 se enfrenta a Williams en el 95, lo gana todo. Ese fue el único título de constructores del equipo de Flavio Briatore con la marca italiana, cuya historia también contaré en Equipos que amamos. De hecho, ese guión ya está listo.
Hubo 3 razones que hicieron que Newey perdiera la paciencia. La primera de ellas, la forma en que trataron a Nigel Mansell, quien quería quedarse en el equipo, pero se dio cuenta de que el ambiente era favorable para recibir a Alain Prost para el 93. Y entonces, habiendo ganado el campeonato del 92, piensa, no es justo que tenga que tragarme al francés y además recibir menos que él. Así que eleva sus exigencias salariales al máximo. Frank Williams, famoso por ser tacaño, cierra el grifo y él anuncia, me voy a la Indy, voy a correr allá con Newman Haas. Newey, en ese momento, estaba negociando su nuevo contrato. Ya había demostrado que era un gran talento y el equipo, sin querer perderlo, le prometió entonces lo que había pedido: estatus de socio más adelante y la posibilidad de opinar en las decisiones sobre los pilotos. Y entonces Frank y Patrick hicieron un poco lo mismo con Mansell, que se fue, y eso no le gustó. La segunda vez que sucedieron estas cosas y la situación empezó a complicarse fue esa vez con Villeneuve, en la contratación del canadiense que le costó el puesto a Coulthard. Williams probó a Villeneuve en secreto, Newey se enteró por la prensa y también supo por la prensa que Coulthard no seguiría y que Jack vendría de la Indy a la Fórmula 1. Él llamó a Patrick Head y Frank Williams y les dijo, oigan, ¿qué pasa, Y ellos, pucha, no, disculpa, es que somos socios desde hace tanto tiempo que se nos olvidó que teníamos que hablar contigo. No volverá a pasar. Y entonces llegó el tercer strike, porque hicieron exactamente lo mismo y contrataron a Heinz-Harald Frentzen, quien fue anunciado a mitad de la temporada del 96 para debutar en el 97, antes de que Hill ganara el título de ese año 96, en una clara muestra de desconfianza, porque entonces quedarían Villeneuve y Frentzen sin Hill. Para él, Newey fue demasiado y avisó, me voy de aquí. Firmó con Ron Dennis y se iría a McLaren, pero aún tenía un año más de contrato por cumplir. La situación terminó en los tribunales. Williams presentó una injunction, una orden judicial que le impedía entrar en la fábrica de Ron Dennis, y el asunto se resolvió montando una oficina totalmente equipada en la casa de Newey. Home office mucho antes de que estuviera de moda. El otro golpe vino cuando Renault decidió salir de la Fórmula 1 y los dejó entonces con motores que ya no serían actualizados, en manos de Mecachrome. Williams y Benetton corrieron en el 98 y 99 con esos motores que se fueron quedando atrás y el resultado fue evidente. Williams retrocedió en el 98 y aún más en el 99, viendo al campeón del 97, Villeneuve, irse en el 99 para correr en Bar. Pero Frank y Patrick tenían un as bajo la manga y firman con BMW para ser su equipo de fábrica, en lo que parecía un proyecto soñado. Mientras la todopoderosa McLaren tenía a Mercedes, ellos piensan, ¿quién mejor para hacerles frente que la otra gigante de Alemania? Pero fue un matrimonio muy difícil, porque BMW siempre imponía a uno de sus protegidos, en este caso Ralf Schumacher, y Williams ponía a alguien de su confianza en el otro coche. Eso, de entrada, sembró una división en el equipo. Ralf era visto como un piloto de BMW, mientras que Button y luego Montoya eran vistos como pilotos de Frank y Patrick. Rápidamente, BMW desarrolló un motor que mucha gente consideraba el más potente de la Fórmula 1, pero que se rompía. Y cuando se rompía, Williams decía, ¿ves? No es el coche. Y cuando el coche tenía problemas, BMW decía, ¿ves? No es el motor. Y eso también pasaba con los pilotos. Cuando Montoya hacía alguna tontería, BMW lo decía. Cuando Ralf Schumacher cometía un error, Frank y Patrick decían, ¿ves? Insatisfecha, BMW decide resolver la cuestión con dinero. Frank, quiero comprar el control del equipo. Tú y tus socios se van. Será un equipo de fábrica de BMW, pero Frank no acepta. Y entonces BMW va a buscar a Sauber, como conté en el episodio sobre su historia. Resultado, incluso siendo subcampeones de constructores en 2002 y 2003, el socio que ayudaba bastante a pagar las cuentas se va. Y el resultado es que sin la potencia de BMW, evidentemente Williams baja de nivel, cambiando de motores 4 veces en pocos años. Porque, mira bien y presta atención para no perderte, fue Cosworth en 2006, Toyota en 2007, 2008 y 2009. De eso no te acordabas. Fue Cosworth nuevamente en 2010, 2011 y Renault en 2012 y 2013. En 2014 cambió de nuevo. Fue un periodo de pérdida de mucha gente y un equipo que se fue acostumbrando a estar en la parte trasera del pelotón. Algunos resultados
Aparecían podios, incluso Nico Rosberg tuvo buenos resultados allí, pero paso a paso el equipo fue acostumbrándose no solo al fondo, sino también a tener que soportar algunas exigencias, como por ejemplo aceptar pilotos impuestos por Toyota, como fue el caso de Kazuki Nakajima. Nico Rosberg en esa época tuvo buenos resultados, es verdad, pero Williams dejó de ganar carreras, quedando sin victorias desde 2004 hasta 2012. En 2013, Claire Williams, hija de Frank, asume el cargo de directora adjunta, pasando a ejercer de hecho, aunque no de derecho, porque su padre seguía siendo el jefe de equipo en el día a día. Y la decisión de abrazar a Mercedes como proveedora de motores para la temporada 2014 fue genial, porque Mercedes acertó de lleno con los motores híbridos y llevó consigo a sus clientes, especialmente a Williams. En 2014, con la dupla Felipe Massa y Valtteri Bottas, fue tercera en el campeonato de constructores, posición que repitió en 2015 y 2016. Y aún fue, con la misma dupla, quinta. Felipe Massa y Valtteri Bottas en esos años lograron una lluvia de podios. Solo el brasileño consiguió 9. Pero la recuperación sería solo parcial, y cuando las rivales empezaron a alcanzar a los motores Mercedes, rápidamente fueron superados por la competencia y el equipo, junto con la gestión familiar, se fue quedando rápidamente desactualizado. Frente a organizaciones que, como Mercedes y Red Bull, superaban las 1000 personas, Williams seguía haciendo las cosas como siempre las había hecho. Y eso no es necesariamente algo bueno. Entre 2013 y 2017 tuvimos ese vuelo de gallina de 3 años, pero cuando Bottas se va a Mercedes para sustituir a Nico Rosberg tras su repentino retiro, Massa pasa a hacer dupla con el adinerado Lance Stroll, cuyo padre pensaba en comprar el equipo, y una vez más ellos se niegan a vender. Y ese error sería fatal, porque Massa se va al final de 2017 al darse cuenta de que empezarían a recurrir a la práctica de pilotos de pago. Tanto es así que en 2018 corren Sergei Sirotkin, seguro que no recuerdas a ese tipo, y Stroll, y el resultado, previsiblemente, fue el declive. Después de un tercer lugar en 2014, tercer lugar en 2015, quinto en 2016 y 2017 con la dupla Stroll-Massa, lograron solo 7 puntos y terminaron décimos en el campeonato de constructores. Última posición, pero nada es tan malo que no pueda empeorar. Y en 2019 reciben de vuelta a un tipo que ya se había ido hace mucho tiempo, Paddy Lowe, para ser ahora director técnico, proveniente de Mercedes, donde no consiguió el puesto que deseaba. Y entonces las cosas salen tan mal que en la pretemporada no tienen un coche listo, pierden días de pista y la dupla George Russell, un protegido de Mercedes, y Robert Kubica, fíjate hasta dónde tuvieron que ir a buscar dinero de la petrolera polaca Orlen. Tiene un coche frecuentemente 3 o 4 segundos más lento que los de adelante, 2 o 3 más lento que los últimos, y solo consiguen un solitario punto en el caótico Gran Premio de Alemania. Malo, muy malo, pero aún iba a empeorar. Claire Williams ya contó esto en un podcast. Empezaba el año 2020 sin dinero para operar y había conseguido un préstamo de una persona que ella no dijo quién era, pero yo sospecho que fue Bernie Ecclestone, de 20 millones de libras para correr en 2020, pero vuelve a la fábrica y descubre que la pandemia iba a poner la Fórmula 1 patas arriba, porque sin carreras no se recibe dinero, ni de patrocinadores ni de la propia Fórmula 1. ¿Y entonces qué se hace? Pues sí, un gran drama para Williams y para todas las empresas del mundo en aquella época. La temporada de Fórmula 1 solo comenzó en junio y, mientras tanto, ella tuvo que moverse en el mercado y encontrar un comprador para el equipo porque ya no era posible continuar. Aparece el fondo de inversión estadounidense Dorilton Capital, que compra el equipo por $140 millones más la deuda, y la familia Williams sale por completo de la gestión. Comienza un proceso de reconstrucción y la persona designada para gestionar el equipo, Jost Capito, parecía ser una pista de quién compraría el equipo después del fondo de inversión, porque Capito era alguien cercano a Porsche y Audi. Esta sospecha crece cuando François Xavier de Maison asume como director técnico y bajo la dirección técnica es importante que mencionemos algo aquí. Desde Patrick Head en 2011, la Williams se quedó sin alguien que tuviera el control con total autonomía en el área técnica. Y Patrick Head era socio de Frank desde el principio, así que quedaba claro que no confiaban en nadie para la parte técnica que no fuera Patrick, quien ya había quedado atrás.
Esto era claramente un síntoma de terquedad en la gestión y la llegada de De Maison, otro vinculado a Volkswagen, pareció ser una señal de hacia dónde se dirigía todo. Pero el verdadero punto de inflexión, y que nos trae hasta aquí, llegaría en enero de 2023, cuando James Bowles deja el cargo de Deputy Team Principal, una especie de vicepresidente en Mercedes, dando un paso atrás, entre comillas, dejando de ser vice en un equipo grande para convertirse en jefe de uno que estaba en el fondo. Parecía una apuesta arriesgada tanto para Williams como para Bowles, pero al fin y al cabo, las apuestas hay que hacerlas. Trayendo una visión de equipo gigante, como es Mercedes, él obtiene del fondo de inversión carta blanca para hacer lo que fuera necesario y avisa de inmediato: fueron 20 años de subinversión, va a tomar tiempo llevar al equipo hacia adelante. Empezando por la forma en que se hacen las cosas en la fábrica. 2023 todavía fue un año difícil y a comienzos del año pasado, Bowles comentaba: los procesos en la fábrica siguen siendo anticuados, el control de las piezas todavía se hace con hojas de cálculo y construir un coche de Fórmula 1, ensamblarlo en la fase final de ejecución, a punto de salir a pista al inicio del año, con procesos tan anticuados teniendo en cuenta que la máquina tiene entre 17 y 22,000 piezas, fue un auténtico caos en la fábrica porque no sabían si todo había sido fabricado. A final de cuentas, ¿cómo se puede controlar eso para 22,000 piezas? Los autos de hoy son mucho más complejos de lo que eran hace 40 años. Pues sí, Williams casi no tuvo el coche listo para la pretemporada de 2024 y Bowles advirtió: eso compromete incluso el flujo de actualización de piezas que llegan al coche, desde el uso de tornillos más ligeros hasta la producción interna de algunos componentes, cosas que hacen que el proceso de construcción sea más rápido. Todo eso tuvo que cambiar y en los últimos 12 meses, Williams parece haber dado un salto, porque este año, y tal vez incluso para enviar un mensaje a todos, fue el segundo equipo en poner el coche nuevo en la pista. Además, desde la llegada del fondo de inversión Dorilton, y especialmente después de que Bowles asumió, dejaron de depender de pilotos de pago. El puesto que antes ocuparon Stroll, Sirotkin, Latifi y Logan Sargent, hoy lo tienen Alexander Albon y Carlos Sainz. E incluso el año pasado, cuando despidieron a Sargent, optaron por un talento de la casa, porque Franco Colapinto formaba parte de su programa de jóvenes pilotos. Fíjate cómo este camino es largo y luego hay que recorrerlo todo de vuelta. Una vez que empiezas con pilotos de pago, es difícil deshacerse de ellos. Y no tener pilotos de pago este año es un síntoma del resurgimiento de Williams. El resultado en el campeonato de constructores no miente. El año pasado, Williams sumó 17 puntos en 24 carreras y 6 sprints. En este año 2025, tras 7 carreras y 2 sprints, tienen 51 puntos, 40 de Albon y 11 de Carlos Sainz. Y por primera vez, el enfoque parece ser: ya no necesitamos sobrevivir, podemos pensar en crecer. Tanto es así que James Bowles dijo en una entrevista reciente para un podcast que escuché: ya necesitamos cambiar el enfoque de desarrollo hacia 2026, donde habrá un gran cambio en el reglamento, lo sabemos, y no caer en la tentación de pensar solo en ganancias a corto plazo, ya que este año todavía podemos pensar en pelear por algún podio si seguimos actualizando el coche. Es un claro síntoma de un cambio de etapa. Un equipo que estuvo varias veces cerca de cerrar, necesitando desesperadamente dinero y dependiendo para ello de pilotos de pago, ahora ya puede renunciar a resultados tentadores a corto plazo para volver a ser el gigante que fue algún día, con 9 campeonatos de constructores, 7 de pilotos y 114 victorias. La más reciente de ellas ya en el lejano año de 2012 con Pastor Maldonado, él también un piloto de pago, hace 13 años. Si el resurgimiento será lineal y el año que viene ya veremos a Williams peleando en la punta, o al menos necesariamente mejor que este año, no lo sabemos. En 2021 grabé un video sobre el renacimiento de McLaren y no fue precisamente fácil. El 2022 no fue un buen año y ellos ganaron la carrera con Ricciardo en 2021. Pero las semillas de ese resurgimiento ya parecen sembradas, las bases son muy sólidas. Y Williams camina este año para ser tranquilamente quinta en el campeonato de constructores, algo que no sucedía desde 2017, muy lejos de la 9ª posición del año pasado, cuando solo superó a Sauber. James Bowles, como siempre comento aquí con ustedes, con esto acredita su nombre como un gran team principal, un jefe con futuro en Williams o incluso sucediendo a Toto Wolff de regreso en Mercedes, quién sabe.
El hecho es que, como en la historia de McLaren, es demasiado bueno ver a un equipo de este tamaño, con esa historia gigantesca, dejando de figurar en las últimas posiciones y molestando ahí adelante. Hemos visto frecuentemente autos de Williams peleando con Mercedes y Ferrari, y tanto Alexander Albon como Carlos Sainz pueden finalmente ser recompensados por la confianza en un proyecto a largo plazo. Y sabemos que los proyectos a largo plazo, a veces en la Fórmula 1, no tienen fin. Ahí están Aston Martin, Alpine y no sé, ojalá que no, Sauber, pero en fin, en medio de tantas decadencias es bueno ver a alguien a veces haciendo el camino inverso. Este fue entonces un episodio más de Splash and Go en YouTube. Espero que les haya gustado. Dejen su like, que es gratis, no cuesta nada y ayuda muchísimo al canal. ¿Quieres abrazarme? ¿Quieres abrazarnos? Mientras yo me esfuerzo aquí grabando un video de este tamaño y tú lo viste hasta el final, deja tu like, deja el hype, deja un comentario, cualquier comentario. Si confías en la recuperación de Williams, si van a volver a ganar campeonatos y carreras, si todo no pasa de un vuelo de gallina y su lugar es al fondo, o si no tienes una opinión, al final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para predecir? Cuéntanos desde dónde nos ves, deja un emoji, no cuesta nada. Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación en Telegram, WhatsApp e Instagram, y nuestras redes sociales. Estamos mostrando aquí los usuarios. El enlace está abajo en la descripción, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, donde hay contenido todo el día. Bueno, eso es todo, gracias y un fuerte abrazo.